Bienvenidos a Programa Resuelto, mi nombre es Andrés y en este video vamos a seguir resolviendo algunos ejercicios con bucles en C++. En este ejercicio en particular tenemos que construir un programa que reciba como datos dos números enteros positivos y obtenga e imprima todos los números primos gemelos comprendidos entre dichos números. Los primos gemelos nos dicen que es una pareja de números primos con una diferencia entre sí de exactamente 2. Por ejemplo, el 3 y el 5. Ambos son números primos y además la diferencia entre ellos dos es de 2. Entonces, para hacer este programa, vamos a incluir la librería IOStream y vamos a inicializar nuestro proyecto como ven acá. Tenemos que evaluar todos los números entre dos números positivos. Entonces vamos a primero pedir esos dos números positivos. Vamos a declarar dos variables, n1 y n2 de tipo entero, y vamos a pedir por pantalla que nos digan cuáles son esos números. Entonces ingrese el primer número entero, dos puntos, y con cin vamos a pedir que se guarde en la variable n1 y ahora lo vamos a hacer también para n2. Ingrese el segundo número entero, n2. Perfecto. Ahora, vamos a hacer una pequeña verificación de que sí podemos trabajar con esos dos números. Como tenemos que evaluar una serie de números entre n1 y n2, pues no tendría sentido que n1 y n2 fueran exactamente iguales. Si son iguales, pues no hay ningunos números que podamos evaluar entre ellos. Entonces, si n1 es exactamente igual que n2, lo que vamos a hacer es imprimir un mensaje de error. Vamos a decir error, los números ingresados son iguales. Y así el usuario sabe que no ingresó números correctos y que pues el programa no se va a ejecutar. En cualquier otro caso, sí podemos trabajar. Entonces, vamos a pensar en el problema que nos colocaron. Nos dijeron que si, por ejemplo, el usuario dice que n1 es el número 3 y que n2 es el número 100, nos dice que tenemos que encontrar todos los números primos gemelos entre estos dos. Entonces, para eso tenemos que ver primero cuáles de estos números son primos y luego ver si la diferencia entre esos números primos encontrados es de 2. Para hacer esto, siempre vamos a necesitar que n1 sea el número menor y n2 sea el número mayor, porque más adelante yo voy a hacer un ciclo for que va a ir desde 3 hasta 100, es decir, va a ir desde el número menor al mayor en orden ascendente. Entonces me sirve o me interesa que n1 siempre sea el número menor y n2 sea el número mayor. Pero puede ser que el usuario ingrese en n1 el 100 y en n2 el 3. Entonces lo primero que yo voy a hacer es asegurarme de que si n1 es mayor que n2, vamos a cambiar el orden de esas variables. Entonces lo que voy a hacer es que voy a crear una variable auxiliar de tipo entero y voy a crear una copia del valor de n1. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, n1 vale 100, auxiliar va a valer 100. Luego a n1, que ya le creé la copia, pues le puedo cambiar el valor y le coloco lo que está en la variable n2. Así n1 ya no va a valer 100, sino va a valer 3. Y luego n2 le voy a asignar el valor que está en la variable auxiliar, que como era una copia de n1 valía 100 y ese 100 pues se lo estoy asignando a n2. Entonces n2 queda valiendo 100 y así ya me aseguré de que estos dos números estén en orden ascendente. Es solo una pequeña cosa que tenemos que hacer antes de empezar. Y ahora vamos a hacer el código que nos va a decir cuáles números son primos y cuáles no. Esto ya lo hicimos en el video pasado por si quieren ver una explicación un poquito más completa, igual lo voy a explicar de nuevo, que es todo el proceso de cómo ver si un número es primo o no. Entonces, tengo que ver si el 3, el 4, el 5, etcétera, hasta el número 100, cada uno de ellos tengo que evaluar si es primo. Entonces para eso pues voy a hacer un ciclo for que recorra del 3 al 100. Entonces voy a crear una variable iteradora i que va a empezar en n1, el número más pequeño, y va a terminar cuando i sea menor o igual a n2. Es decir, va a terminar en el número más grande. Y voy a ir avanzando en pasos de a1. Con i++, voy a crecer de a1. Entonces primero va a valer 3, luego 4, etcétera. Y luego tengo que verificar si ese número que estoy evaluando en i, ese número es primo o no. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Recordemos que un número primo, por ejemplo para el 3, es un número primo porque solamente es divisible entre 1 y entre el mismo, o sea el 3. No es divisible entre ningún otro número. Entonces, para yo verificar que un número sea primo, por ejemplo, si yo quiero verificar si el número 11 es un número primo, yo ya sé que es divisible entre 1 y también ya sé que es divisible entre el mismo. ¿Listo? Estas dos yo ya tengo claridad de que
van a ser divisiones exactas. Pero no puede ser divisible entre 2, no puede ser divisible entre 3, etcétera. Etcétera, hasta llegar, a ver, hasta llegar al 10, ¿no? Hasta llegar al 10. Ninguno de estos, resultados tienen que ser divisibles. No puede ser divisible, no puede ser divisible, no puede ser divisible. Ya sabe, perdón, sobre uno así. Estos, de 2 al 10, no puede ser divisible. Entonces, lo que yo voy a hacer para resolver este problema de encontrar si ese número que estoy evaluando es primo o no, es que voy a crear una variable creciente. Int creciente. Esta variable va a empezar en 2, es decir, va a ser este primer 2 por el que yo voy a hacer la división y va a crecer hasta el 10. Aquí es unos, hasta el 10. ¿Listo? Eso es lo que va a pasar. Ya les muestro cómo hago ese incremento sobre 2, 3 y 10. Y también voy a crear una variable tipo booleana que se va a llamar es primo. Y esta va a ser true. Es decir, al número que yo esté verificando, por ejemplo, al número 11, yo voy a iniciarlo como que es un número primo. Estoy diciendo que estoy dándole un valor verdadero a que es primo. Y voy a pensar que es primo hasta que pueda comprobar lo contrario. Y si no lo puedo comprobar, pues sí es primo. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacer un ciclo while, que es el que va a ayudarme a pasar del 2 al 3 hasta el 10. Va a ayudarme a crecer esta variable creciente. Y para que yo pueda entrar dentro de este ciclo while, es primo tiene que ser verdadero. Entonces, mientras es primo, ya saben que si solo coloco la variable es primo y es primo es de valor booleano verdadero, pues está verificando que esta variable sea verdadera. Entonces, mientras sea verdadero y además creciente sea menor que el número que estamos evaluando, es decir, que i, sí, porque no puede llegar hasta 11, tiene que llegar hasta 10, entonces tiene que ser siempre menor a i. Entonces, en ese caso, yo voy a empezar a hacer las divisiones. Si la división entre el número que yo estoy evaluando, módulo creciente, es exactamente igual a 0, significa que yo dividí el número que estoy evaluando, por ejemplo 11, entre el valor que tiene creciente, por ejemplo 2, 3 o etcétera, el que tome, y estoy verificando si el residuo de esa división es exactamente igual a 0. Si llega a ser exactamente igual a 0, significa que esa fue una división exacta, o sea que ese número sí es divisible por i. Entonces, básicamente yo puedo decir con toda seguridad que ese número ya no es primo, porque en alguna división que encontramos hubo una división exacta, y recordemos que no puede haber ninguna división exacta, tienen que ser siempre números no divisibles. Pero en cualquier otro caso, si no pasó esto, si se hizo la división y el módulo o el residuo no fue 0, pues yo voy a cambiar la variable creciente y le voy a incrementar una unidad, para que ya no valga 2, sino que valga 3, valga 4, valga 5 y vuelva a entrar dentro del ciclo while. Entonces vuelve a hacerse la división, pero ahora 11 sobre 3, por ejemplo, luego 11 sobre 4, 11 sobre 5, y vamos a verificar si en alguna pasa esto. Si en alguna pasa esto de que sea 0 el residuo. Si pasa que se completó todo el ciclo while para ese número que estamos evaluando y nunca se encontró que es primo es false, o sea, nunca se cambió el estado de es primo, pues ese número era primo, siempre quedó como true, o sea, no se pudo verificar que no era primo. Entonces podemos decir con toda confianza que ese número que estábamos evaluando es un número primo. ¿Y qué hacemos con ese número primo? Porque ahora tenemos el problema de que necesitamos evaluar los primos gemelos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear algunas variables aquí al inicio de nuestro else que nos van a ayudar. Y son las variables a, que va a empezar en 0, y la variable b. Ya les explico para qué funcionan. Sencillamente son auxiliares que vamos a utilizar aquí abajo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a comprobar, después de que se acabó el bucle que verificaba si cierto número era primo o no, vamos a verificar al final si esa variable es primo sigue siendo verdadera. Es decir, si ese número es primo. Y además vamos a verificar si a es exactamente igual a 0. Recuerden que a yo la acabo de inicializar en 0. Entonces, el primer número primo que se encuentre, por ejemplo, entre 3 y 100 sería el número 3. 3 va a pasar por esta prueba y va a seguir siendo verdadero el valor de es primo. Entonces va a pasar que el número 3 es primo y además, como es la primera vez que se ejecuta, a va a valer 0 porque ese es el valor en el que lo inicié. Para ese primer caso, yo sencillamente lo que voy a hacer es darle el valor del número que estoy evaluando a la variable a. Es decir, el número de i, que es el número que estoy evaluando, se lo pongo a la variable a. Es sencillamente como que estoy guardando el valor del número primo que acabo de encontrar dentro de la variable a, ¿vale?
hagamos el ejemplo completo para que me entiendan. Hice 3, porque estoy empezando del 3 al 100. Estoy evaluando 3, entonces I es 3. ¿Listo? Y entra por toda esta parte, se hacen las divisiones, nunca se encuentra que sea falso, se incrementó creciente, creciente vale 3, ahora esta condición no es verdadera porque creciente es 3, entonces 3 no es menor que 3 y se acabó el ciclo while. Entonces va a verificar si es primo y sí, esa variable sigue siendo verdadera y A es 0. Entonces A va a valer I, es decir, A va a ser igual a 3. Vamos a guardar ese número ahí. Ahora, va a pasar el número 4. El número 4, cuando yo haga la división sobre 2, que es el primer valor decreciente, sí va a ser exacta. Entonces es primo es falsa y cuando se acabe el ciclo while, esta condición no va a funcionar, no es primo. Entonces ese número pues no va a servirnos. Luego va a pasar con el número 5. 5 se va a dividir sobre 2, sobre 3 y sobre 4 y en ningún caso va a tener una división exacta, por lo que va a ser un número primo. Ahora, va a pasar por esta condición y sí es primo, pero A ya no es igual a 0, A es igual a 3. Entonces vamos a crear otra condicional que es muy similar, que es si sea un número primo, pero que A no sea igual a 0. ¿Listo? Eso significa que A ya tiene un valor colocado. Entonces en ese caso ya habremos encontrado un segundo número primo y se lo vamos a asignar a la variable B. B va a ser ese segundo número primo, entonces recordemos que B va a tener el valor de 5. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Porque necesitamos encontrar números primos gemelos. Ya que tenemos un valor en A y ya que tenemos un valor en B, vamos a verificar si precisamente la resta entre B menos A es igual a 2. B es 5, A es 3. Entonces 5 menos 3, si eso es igual a 2. Y si la resta de B menos A es exactamente igual a 2, pues podemos decir con toda seguridad que A, que es el número 3, y B, que es el número 5, son primos gemelos. Aquí colocamos un punto y end line. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Ya encontramos el 3 y el 5, ¿no? Entonces, si la resta es igual a 2, vamos a imprimir que esos dos números son números primos gemelos, pero yo tengo que seguir evaluando hasta el número 100. Ya encontré una pareja y está bien, pero tengo que seguir evaluando. Entonces, para seguir evaluando, lo que voy a hacer es que a la variable A le voy a colocar el valor de I. ¿Eso qué significa? Que A ahora va a valer 5. Y entonces voy a seguir evaluando. Va a seguir el número 6. El número 6 no es un número primo, va a dividirse sobre 2 y va a ser una división exacta. No va a ser número primo. Entonces nada de esto se va a ejecutar. Y luego voy a evaluar el número 7. 7 es un número primo. Entonces 7 sobre 2 y sobre 3, 4, 5 y 6. En ninguno de esos es una división exacta. Entonces lo que va a pasar es que A, no va a pasar por acá porque A ya tiene un valor. Y entonces lo que va a pasar es que a B se le va a colocar el valor de I, que es el número que estamos evaluando, que ahora es 7. Y recuerden que ya habíamos dejado a A como el 5, el último número que encontramos. Y ahora se va a hacer 7 menos 5 igual a 2, y en ese caso esos son otros números primos gemelos, y se va a imprimir. Y al final voy a colocarle otra vez el valor de I. Entonces A va a valer 7 y ahora yo voy a evaluar 8, 9, 10 y 11. 11 es el siguiente número primo. Cuando yo coloque el número 11 y se verifique que es un número primo, va a pasar por esta condición y ahora B va a valer 11. Pero ahora 11 menos 7 no es igual a 2, entonces no se va a imprimir el texto de que son primos gemelos, precisamente porque 7 y 11 no son números primos gemelos, pero le voy a colocar el valor de 11 a la variable A, para que se evalúe con el siguiente número primo que es el número 13. Y aquí, cuando se evalúe con el número 13, 13 menos 11 si es 2, y pues me va a decir que son números primos gemelos, va a valer 13, y esto se va a repetir hasta el número 100. Si yo ejecuto mi código y coloco precisamente esos dos valores, el primer número entero 3 y el segundo número entero 100, me va a decir que 3 y 5, 5 y 7, 11 y 13, 17 y 19, etcétera, son primos gemelos. Encontró todos los primos gemelos, es decir, todos los que cumplen con las condiciones que acá le colocamos. Esa es la explicación del código. Si quieren el código escrito lo voy a dejar en mi página web programaresuelto.com, el link se los dejo en la descripción. Y también recuerden que si necesitan algún trabajo, pueden escribirme, el link también se los dejo en la descripción y en los comentarios de este video. Gracias por ver, espero que se haya entendido y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.